Gloria a Dios. Glorificado sea Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta bendición que me da, el privilegio que me concede de poder estar en su casa de oración, y aquí puedo contemplar su hermosura e inquirir en su templo. También ese privilegio que nos da de poder esparcir su palabra, hablarle a nuestros hermanos y amigos que simpatizan con nosotros. A todos los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero invitarles a todos ahora que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Nos permites, Señor, acercarnos a ti, nos permites que te hablemos, Señor, y gracias también porque tú nos respondes cuando nosotros nos comunicamos contigo. Gracias, Señor, por ello. Padre, ahora vamos a pedirte, oh Dios, que tu Santo Espíritu entre en acción, entre en operación, Señor, y vaya delante de nuestras voces y toque, oh Dios, especialmente a nuestros amigos y también, oh Dios, a nuestros hermanos, porque queremos, Señor, que es de ser de bendición, y queremos que tu palabra, Señor, encuentre cabida en la mente de nuestros hermanos y nuestros amigos. Y, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico ahí. He decidido seguir a Cristo. Amén. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, amén. Eso nosotros tenemos que hacer, esa decisión de seguir a Cristo, no importa lo que se nos presente al frente. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Marcelino que él pase por acá y eleve una oración a favor de los hermanos que están afectados de salud, y también pues por nuestros amigos que también pasan por esta experiencia en la vida de enfermarse, pues todos somos seres humanos y necesitamos un poquito de ayuda. Alabado sea el Señor de los cristianos. Amén. Hermano Marcelino. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos. Estamos felices de estar aquí en la casa del Señor. Santo Dios. Aleluya. Thank you, Lord. Contentos porque Dios nos dio otro día más de vida. Amén. Aunque hay luchas, hay dificultades, pero eso es lo que dice la Biblia. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de la vida. Sí, Señor. Amén. La Biblia Alabado dice en Marcos capítulo 8,
Alabado sea el nombre del Señor. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Santo Dios. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que, hermanos, si ustedes se avergüenzan de este evangelio, bendito Dios tenga misericordia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso yo no me avergüenzo, yo dice como dijo Pablo. Yo digo que dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Así que oramos por la hermana Aida Melvin y Bab. Seguimos dando gracias por su salud. Ana María Peña, Adrián Martínez, Carmen Borrero, Francisca Almonte, Santa Melero, Villo Borrero, Zaira y Richard, Jesús Rivera, Ramonita Martínez, Bismarck Cardosa, Lea Moreno, por Don Luis Rivera, por Ucrania, Rusia, Israel y los palestinos, por Estados Unidos de América, Amén. por las elecciones que vienen, por las elecciones que se acercan en Venezuela, pidiendo a Dios que haya un cambio y que la señora Corina gane estas elecciones. Ella va adelante, pero usted sabe cómo son los tramposos políticos en ese país que le están haciendo daño a tanta gente. Señor, tenga misericordia de este país. Yes, En el nombre de Jesús. Bendecimos a Puerto Rico, a Nicaragua, a República Dominicana, a Cuba, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Costa Rica, a Colombia, a Venezuela, en el nombre de Jesús, a Haití, Argentina. Argentina Everywhere. y todos los países México. que estén pasando por tanto, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pedimos por ellos para que Dios los siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Padre, te honramos y te damos gracias por Jesucristo, Gracias, Jesús. por tu Espíritu Sí, Señor. Santo. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por la misericordia tuya, Dios. Yes, Lord. Ayúdanos a acercarnos a ti con un corazón puro y con unas manos limpias. Sí, Señor. Que no Alabado le demos a Jesús. nuestra alma cosas vanas, ni jurado con engaños. Sí, mi Dios. Señor, que si prometemos, cumplamos lo que decimos. En Sí, el Señor. nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos Yes, a creer, ayúdanos a seguir. Padre, nosotros le damos a ti toda la gloria, porque sin tu poder, sin tu ayuda, nosotros no podemos hacer nada. Tú mismo lo dijiste, Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. En el nombre de Jesús, te pido por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias. Sí, Señor. Padre, necesitamos todos de ti. En el nombre de Jesús, pedimos salvación por todos ellos. En el nombre de Jesús, yo los declaro salvos en el nombre de Jesús. Padre, los veo salvos, los veo sirviendo, los Yes. veo adorando tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Gracias, Señor Jesús. Los declaramos sanos y salvos para la gloria tuya, Dios. Y bendice la iglesia de Bristol. Yes, Lord. Padre. Bendice a todos mis hermanos de esta congregación. Sí, Señor. A nuestro pastor, su esposa, sus hijos y todos los hermanos de esta congregación. Bendice. Yes. Señor, nosotros necesitamos esta bendición tuya, que nos Yes, ayudes Lord. Aleluya. a seguir hacia adelante, que hagamos ánimo, Señor, que se vaya todo desánimo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, le callamos la boca al diablo, los mentirosos, los que se levantan en contra de tu pueblo, Dios. Están derrotados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Ahora, Señor, presentamos a la hermana Francisca Mora por el estudio de la Escritura en esta hermosa noche. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, hermana Francis. con Amén. nosotros. Amén. Amén. Bendecido Dios. Bueno es el Señor, hermano. Un privilegio servirle, un privilegio conocerle, es un privilegio vivir preparados para
morar con Él. Bendecido sea Dios. Santo Jesús. En este día le damos gracias al Señor una vez más por su misericordia, su bondad, su amor y este privilegio que nos da de que podamos estar en su casa y podamos alabar y glorificar y bendecir su santo y bendito nombre, y a la misma vez podamos estudiar la santa y divina palabra de nuestro Dios. Nosotros sabemos que, como decía el hermano Marcelino, sin Él nada podemos hacer. Necesitamos su ayuda todo el tiempo, dependemos de Él todo el tiempo, y es bueno que lo reconozcamos y que lo tengamos en cuenta todo el tiempo. En este momento, Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, y bendigo y ensalzo tu santo y bendito nombre. Te doy gloria, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, paciente, digno de ser alabado y glorificado y bendecido eres, Señor. En este día te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes, que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros, que podamos entender algo más de ella, Señor, y que podamos escuchar el consejo sabio de la misma, porque hay consejos sabios en ella. Te pedimos, Dios, que nos ayude cada hermano, cada hermana, cada amigo, Señor, joven, niño, quien sea el que le escuche en este momento, aquí o fuera de esta nación donde estén. Padre amado, que tú los anime, los fortalezca, los ayude, ponga ánimo y deseo de continuar hacia adelante para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Sí, Jesús. Discúlpeme un minutito aquí. Bendecido sea el Señor. Hoy estamos en la lección número 16, que está supuesta a ser para el 16 de junio del 2024, pero nosotros la damos los jueves. Así es que estamos en la unidad que se trata de Timoteo, Tito y Filemón. Hoy nos vamos a concentrar en la primera y segunda de Timoteo, en diferentes porciones. Algunos ya los hemos leído, no hemos entrado quizás en muchos detalles, pero estamos ahí más o menos en con los mismos consejos sabios e inteligentes de la palabra de Dios, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros aprendamos de ella. El título de la lección hoy se llama El llamado y la vocación cristiana. Todo cristiano, todo el que ha pasado por el procedimiento de venir a nuestro Señor Jesucristo, ha pasado por el llamado de Dios. No todas las personas tienen el mismo llamado, pero sí el que hace el llamado es Dios todo el tiempo. Y la vocación que cada persona tiene, la cosa en la que se preocupa, la que pone el interés, la que pone todos los deseos, es una vocación, y nosotros vamos a estar viendo la vocación cristiana, lo que nosotros decidimos, ¿verdad?, cómo vamos a servir al Señor. Reconocemos y entendemos que nosotros de nuestra propia parte, de nuestra propia esfuerzo, nada podemos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas, y necesitamos, en una gran necesidad, hermano, orar para que podamos seguir hacia adelante. Sin la oración, hermano, no vamos a ir muy lejos. Necesitamos mucho acercarnos a Dios y orar. La lección de hoy nos dice la verdad central: los líderes cristianos necesitan oración continua para permanecer fieles a su llamado. No solamente los líderes cristianos, hermano, todo cristiano necesita la oración. Amén. Usted y yo sin oración somos, hermano, un árbol seco. Pero cuando nosotros oramos, la labia de la gracia de Dios entra en nosotros y nosotros podemos tener fuerzas nuevas y seguir hacia adelante. Así es que todo el mundo tiene un llamado. Dios lo llama, a unos lo llama audiblemente, a otros lo llama con visiones, a otros lo llama, ¿verdad? Nos llama como llama a la mayor parte del mundo, que vengamos a Él, ¿verdad? Pero a cada uno nos ha dado algo, y también nos ha dado el poder y la gracia para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Eso depende de usted y depende de mí para que sigamos. El versículo clave dice en 1 Timoteo 4:14, dice así, esto es un consejo muy sabio de la palabra del Señor. Pablo amonesta y exhorta y aconseja a Timoteo y le dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, cada uno de nosotros, el Señor ha puesto un don, hermanos. Algo Él le ha dado a usted y a mí. Usted y yo no podemos hacer como aquel que cogió y lo enterró. Usted y yo tenemos que investigar y ver cuál es el don que Dios nos ha dado y activarnos, ¿verdad?, con el conocimiento de la palabra y pidiendo la ayuda del Señor y al Espíritu Santo que nos dirija y nos enseñe en qué forma y en qué manera podemos desarrollarnos de la manera que Dios nos ha llamado a hacer lo que nos ha llamado. Así que ninguno puede decir que no tiene nada que hacer, que no puede hacer, porque al menos que Dios le ha dado una cosa. Si es que usted y yo tenemos que desarrollar ese don. ¿Ah? Un talento. Dios nos ha dado un talento y tenemos que desarrollarlo, hermano. No podemos enterrarlo, tenemos que desarrollarlo. En las metas de la enseñanza tenemos que comprender el concepto bíblico de la vocación. La vocación nos dice que se refiere a la profesión u oficio de una persona y proviene de la palabra latina de llamamiento. Así es que cuando usted le hablan de qué usted hace, eso es su vocación, en qué usted se preocupa, dedicar su tiempo, cómo usted hace para mantenerse, es su vocación. Una vocación a nosotros puede ser la vocación del llamado completo al servicio del Señor, como puede ser un llamado parcial, como puede ser un trabajo, como nos dice aquí, que puede ser pueden ser ¿cómo se dice aquí? Que seamos padres, hijos, hermanos, amigos, maestros, plomeros, empresarios, ingenieros, obreros de mantenimiento. Cualquier sea su vocación, pues ahí es donde Dios lo ha llamado y usted debe hacer lo posible para que usted le dé gloria a Dios y también usted salga hacia adelante. Amén. Eso es lo que queremos entender y comprender de esto. La segunda es que procuremos el empoderamiento del Espíritu Santo, hermano. Nosotros seguimos dando énfasis. Nosotros sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer muchas cosas. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para todo lo que nosotros nos comprometamos a hacer, y ese deseo que hay en nosotros en servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es algo que no es si quiero o si no quiero, es que debemos de hacerlo. Amén. Debemos de llenarnos del poder de Dios. Está ahí libre, usted no tiene que pagar nada por él, lo único que usted tiene que hacer es pedírselo y pedírselo de corazón, y usted puede estar seguro que el Señor sí se lo va a dar, porque Él nos dice en su palabra que si nosotros siendo malos podemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Acuérdese, usted tiene que desearlo, usted tiene que sentir la necesidad y Dios está ahí disponible para hacerlo. Tiene que pedirlo, ¿ok? Aquí la tercera dice, debemos de orar diariamente por los líderes seculares y cristianos. Todo líder, aquí se incluye al presidente, al gobernador, al alcalde, a los senadores, a los representantes, a la junta de escuelas, que usted sabe cómo está la unión de esta ¿cómo se dice? De este movimiento, hermano, terrible, cómo se ha convertido, cómo están los estudiantes hoy en la escuela, hermano. Las cosas han cambiado tanto que esto no aparece como que el mundo se ha virado al revés. Pero usted y yo tenemos la obligación de orar por todos los líderes. Y la iglesia ha perdido mucho por causa de dejar la oración. Y cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios un día. Y reconocemos que Él nos va a reclamar qué hiciste con el tiempo que te he dado. Has estado todo el tiempo en la televisión, has estado todo el tiempo en los mercados, ¿cómo se dice? En los malls, he estado todo el tiempo en el teléfono, hermano, porque todas estas cosas nos distraen y nos quitan el tiempo de servirle al Señor. Y usted, y no te olvides también que el pastor es un líder que hay que contribuir con. Sí, con todos los líderes, sí, los líderes que están, ahorita entramos en eso, yo también lo tengo en puesto y el pastor, pero ahora mismo le hice mención de los líderes que no son creyentes, como son los gobernadores, como son los representantes, los senadores, como son los alcaldes,
las demás personas que trabajan para el gobierno. Usted y yo tenemos que orar por ello, hermanos. Si nosotros queremos que las cosas cambien, la palabra del Señor dice que la oración cambia todas las cosas. Así es que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. La porción de la Escritura se encuentra en diferentes partes, tanto de Primera de Timoteo como en Segunda de Timoteo. Pero estamos en los dos libros, en las dos epístolas, en las dos cartas, como usted le quiera llamar, estamos ahí. ¿Se está viendo bien? Sí. Bendecido sea Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Pero antes, Padre, en el nombre de Jesús, vamos a leer tu santa y divina palabra. Dice así, 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. ¿Se da cuenta? La misma Escritura nos dice por qué es que debemos de hacer esto. Porque es bueno y es agradable delante de Dios que usted y yo oremos por todos aquellos que están en eminencia. Y aquí vemos que el apóstol, ¿verdad?, escribe y describe diferentes maneras de cómo vamos a orar. Hay rogativas, hay oraciones, hay peticiones y hay acciones de gracia. Nosotros debemos muchas veces rogar, otras veces vamos a orar, otra vamos a pedir, y esto más bien se refiere en las acciones que hay que entrar al gobierno o a los que están en poder para pedir permiso, para cosas así. Hay que rogar para que los hombres, pues, para que tengamos gracia, ¿verdad?, con todos los hombres. Seguimos, el verso 4 dice así. 3 creo que no he leído, ¿verdad? Porque está en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo no necesita ayuda. El Espíritu Santo no necesita ayuda, ni el Padre necesita ayuda de nadie. Ellos son la Trinidad y ellos se encargan de hacer lo que sea necesario que nosotros tengamos que hacer. No necesita ayuda de más nadie, hermanos. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestro Señor siempre ha llegado a tiempo. Siempre ha hecho las cosas en el tiempo preciso, a la hora exacta, al minuto correcto, al segundo y al instante. Así que Él ha hecho todas las cosas a su tiempo. Para esto, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Esa es la primera porción de la Escritura. La segunda la encontramos en el capítulo 4 de Primera de Corintios, verso 14, que nos dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hermano, todos nosotros, una vez alguien ha puesto las manos sobre nosotros, especialmente en aquel tiempo cuando vinimos al Señor por primera vez. Y ahí se nos hablaron palabras proféticas como se le hablaron a Timoteo, ¿verdad? Él dice que por medio de los hermanos y del presbiterio, a él le impusieron las manos y le dieron profecía. Y probablemente a muchos de nosotros también pasó así. Se nos dijeron palabras que quizás nosotros no le pusimos ni atención cuando se nos las dijeron, pero sí han sido. Y Dios no ha fallado, hermanos. Dios sigue siendo fiel. Y si nos ha dado un llamado, Él ha cumplido con su deber. Aunque usted y yo seamos desobedientes y no seamos perfectos, no hayamos cumplido nuestra labor, Él sigue siendo fiel. Su palabra lo dice. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria, miren las cosas que el apóstol Pablo aconseja, trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahorita le damos un poquito más a esto, ¿verdad? El apóstol Pablo hace entender y conocer de que tanto la mamá como la abuela influyeron en Timoteo, el joven ministro Timoteo, la cual le dieron buenos consejos, y por supuesto el apóstol Pablo lo considera a él como su hijo espiritual. Bendecido sea Dios. Seguimos. El verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. O sea, que no solamente aquellos oraron por el apóstol, ¿cómo se dice? Por Timoteo, porque cuando él se encontró con Timoteo, ya Timoteo era un creyente, conocía y servía al Señor, y toda la gente daba buen testimonio de él. Así que no solamente fue Pablo que puso las manos, sino otras personas, pero Pablo también puso las manos sobre él. Dice: el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Primera de Timoteo 6:12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y ese es el consejo que le da a él, y es el consejo que me da a mí, y es el consejo que le da a usted también. Avivemos el fuego del Espíritu Santo que Dios nos ha dado y tomemos fuerza para seguir hacia adelante. Dice verso 13: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire, hermano, aquí nos recuerda el gran testimonio que nuestro Señor Jesucristo dio delante de Pilato. No le importó de qué lo acusaron, de qué lo hicieron. Él permaneció firme y fiel allí por salvar a usted y por salvarme a mí. Así que él dio un buen testimonio, una buena profesión, ¿verdad? La que él hizo. Que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nos recordemos los mandamientos que Dios nos ha dado, que los tengamos, que nadie tenga que reprendernos, que estamos fuera de sitio, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. La cual a su tiempo, como le dije, Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y quién es este? Nuestro Señor Jesucristo. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Y usted y yo debemos decir amén también. Segunda de Timoteo 1:13 nos dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor, porque es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, nosotros le damos gracias a Dios porque las epístolas del apóstol Pablo son doctrinales. No solamente nos enseñan la doctrina, sino que nos enseñan el poder de Dios, la manifestación de Dios, cómo Dios se manifiesta por medio de su palabra, nos aconseja, nos enseña. Y si usted y yo nos unimos a leer la palabra y a seguirla de seguro, hermano, nosotros vamos a tener la victoria segura. Porque esta Biblia nos va a llevar el camino derecho al cielo. Confiamos y creemos en su palabra, decimos que es verdad. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ella, porque sabemos que es la verdad. Así que entramos en la introducción y a los resúmenes de la clase. Dice aquí: vocación se refiere, como usted sabe, la verdad, el título se llama El llamado y la vocación cristiana. Vocación se refiere a la profesión u oficio de una persona y proviene de la palabra latina llamamiento. Es la ocupación por la cual nos sentimos atraídos y que estemos calificados. No solamente somos atraídos, sino
muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que calificar, tenemos que estudiar, tenemos que buscar la manera de que nos certifiquen para que nosotros podamos hacer ciertas labores, ¿verdad? Así es que eso, aquí en los Estados Unidos, para todo se necesita licencia y para todo usted tiene que ir e instruirse. Así que eso es lo que nos aconseja. El llamado lo hace siempre Dios. Nosotros sabemos que el que llama es Dios todo el tiempo. Amén. No todos escuchan la voz audible de Dios, ¿verdad que sí? No todos quizás la hemos escuchado 1, 2 o 3 veces en toda nuestra vida. Quizás hayamos oído que realmente Dios nos ha hablado, pero también reconocemos que nos habla por medio de su palabra, que nos habla por medio de la palabra cuando es predicada, que nos habla por los cánticos, que nos habla, hermano, pues a veces una persona habla con nosotros y Dios pone palabra en esa persona y Dios nos habla. Así que lo que gesta es que usted y yo siempre tengamos nuestros oídos con sensibilidad, nos mantengamos para poder oír la voz de Dios. Pero lo hace siempre, Dios siempre nos habla. Pero si buscan la guianza de Dios y se alejan y se elige ¿cómo se dice? Una vocación. No todos escuchan, pero todos sí buscamos la guianza de Dios. El llamado al ministerio es importante, pero todo creyente está llamado a servir al Señor, viviendo y trabajando para Él. Colosenses 3:23 dice así: haced todo para el Señor y no para los hombres. Cual sea nuestra vocación, estamos llamados a cumplir nuestro papel en el servicio fiel a Dios. Debemos apoyarnos unos a otros en nuestros diversos llamados, especialmente en la oración. Ese es un llamado que todos tenemos, hermanos. Todos tenemos que orar para que el Señor nos ayude y nos bendiga y podamos triunfar en la vida. Estamos en un campo de batalla y necesitamos la fortaleza, la guía de Dios. A medida que nos comprometemos a hacer su voluntad, necesitamos, hermano, la fortaleza y la ayuda de Dios y la guía. Así es que necesitamos reconocer y entender que la oración es una de las cosas necesarias para nosotros tener victoria. Los puntos clave de la lección de hoy es: la primera, la vocación es un concepto bíblico. El Señor no quiere que usted y yo estemos ociosos. Él quiere que usted y yo estemos ocupados en algo, especialmente en su obra. Segunda, únicamente podemos cumplir nuestra vocación con el poder del Espíritu Santo, hermano. Usted y yo solos no podemos hacer nada. Necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para todo lo que nosotros emprendemos. Tercera, las Escrituras nos instruyen a orar por los líderes seculares y cristianos. Ahí yo le hablé ahorita de los seculares, también los cristianos, los que son pastores, los que son evangelistas, los que son misioneros, ¿verdad? Aquellas personas que trabajan en la iglesia, que trabajan para la obra del Señor, hermano, porque el secretario de la iglesia está haciendo un trabajo. El tesorero de la iglesia tiene que hacer un trabajo y de mucha responsabilidad. Y los mujeres y las personas que trabajan cuando, ¿verdad? En la iglesia también son personas que trabajan. Todos necesitamos orar por ellos para que el Señor los ayude, los bendiga y los mantenga puros y santos delante de su presencia. ¿Ok? Así es que nosotros en la primera parte de la clase se encuentra en 1 Timoteo 2:1 del 3 a 7 y nos dice así el subtítulo: orar por los líderes y los líderes en la iglesia. ¿Ok? Escuche mi comentario o el resumen de esta clase. Los líderes de la iglesia, ¿ok? Dice, los indígenas de Alaska, en su idioma inuit, usan varias palabras para referirse a la nieve. Esto es un comentario en el expositor, ¿verdad? Así como ellos, los pueblos, incluyen muchas palabras para identificar algo que es importante en la vida. Usted se da cuenta que a veces una cosa la llamamos de diferentes maneras.
pero que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Sinónimos. También los cristianos deberíamos tener muchas palabras como ellos para la oración. En 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 1 nos dice: Pablo exhortó a los creyentes usando 4 palabras para la oración. La primera, rogativas, que quiere decir súplicas o peticiones urgentes para satisfacer una necesidad. Se puede traducirse como oraciones. Segunda, oraciones. Cualquier petición dirigida a Dios se llama oración. Peticiones se refiere a una solicitud hecha a un alto mandatario, como el rey, como el gobernador, como el alcalde, como cualquier representante a quien usted se pueda dirigir y hacer una petición para el beneficio de las demás personas, ¿verdad? Y se relaciona principalmente con las peticiones hechas a favor de las demás personas. 4. En toda oración, en toda súplica y en todo ruego, usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Hermano, a veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y se nos olvida decirle: Señor, gracias. Gracias porque me escuchaste. Gracias porque yo te puse delante de ti mi oración y yo sé que tu palabra dice que no hay un lugar en la tierra donde nosotros nos podamos esconder. Y si es así, yo sé, Señor, que tú has oído mi oración. ¿Verdad que sí? Estamos seguros de que ese es el caso. Así es que todo el tiempo hay que darle gracias a Dios porque Él escucha nuestras oraciones, y especialmente cuando recibimos la respuesta. No solamente darle gracias, sino testificar lo que Él ha hecho. El objetivo del apóstol Pablo era proporcionar una visión general multifacética de la oración y su importancia. Hermano, porque nosotros sin la oración, como le dije, no vamos a ir muy lejos. Con nuestra fuerza no vamos a llegar, vamos a fracasar. Así es que necesitamos la oración siempre. Anhelamos la oración de todos los hermanos y debemos de recordar de orar por ellos también. Versículo 1 dice: deben de hacerse por todos los hombres. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón por la cual debemos de orar los unos por los otros. Porque no todo el mundo conoce la verdad. No todo el mundo conoce a Dios. No todo el mundo que dice, yo soy cristiano, lo es, ¿verdad? Muchos son cristianos simplemente de nombre, o porque tienen el nombre escrito en un libro en la iglesia. Pero eso usted no lo hace cristiano, ni a mí tampoco. Usted y yo tenemos que tener una relación con el Señor, genuina y verdadera. Que no lo engañe usted, ni usted engañe a nadie, porque usted no puede engañar a Dios. La palabra del Señor lo dice bien claro: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es por eso que debemos orar por todos, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean reconciliados con Dios. También hay que orar por los líderes de la iglesia, los cuales están llamados a predicar y a enseñar el mensaje de salvación. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Sin embargo, Pedro fue llamado a predicar a los judíos. Gálatas 2:8, te puede ver eso ahí. El que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Esa es la porción que le acabo de citar. En la soberanía de Dios le ha dado a todo su pueblo un papel significativo en su obra redentora. Y esto es la oración. Así es que a todos nosotros Dios nos ha permitido que por medio de la oración nosotros podamos clamar a Dios
ir directamente a Dios, gracias al Señor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y cuando aquel velo se rompió, ¿verdad? Desde arriba abajo, ahora nosotros podemos tener una comunicación abierta y no necesitamos a nadie que nos ayude a orar, ¿verdad? Específicamente yo estoy hablando personal. Usted y yo podemos hablar con Dios como yo estoy hablando con usted ahora. Y Él es justo, santo, poderoso y misericordioso, y Él nos oye. Así que no tema, siga hacia adelante y busque la manera de cómo seguir comunicándose con el Señor. Ok, así como estoy con Pablo, ¿verdad? Dice aquí, tenemos que alinear nuestras vidas y nuestras oraciones con sus propósitos, con los propósitos de Dios, no solamente con los nuestros, hermanos. Lo principal es lo que Dios quiere. Amén. Orando por los que van a creer, hermanos, y también por los que están haciendo el trabajo. Porque a veces se nos olvida que aquellos que van al campo misionero y aquellos que están regando tratados y aquellos que están testificando, o a veces se nos olvida orar por ellos. Hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es de la única manera que el evangelio va a seguir siendo esparcido, y usted y yo vamos a tener algo en aquel día de que echar mano que hayamos hecho también. Porque las oraciones del justo, la palabra del Señor dice que puede mucho. Tenemos que alinear nuestras vidas y nuestras oraciones con su propósito, orando por los que van a creer y también por los que están haciendo el trabajo. Mateo 9, del 37 al 39 decía, Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 39, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El deseo de Dios es que todas las personas entiendan la verdad y sean salvos. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 5 nos dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Los planes de Dios no se adelantan, pero tampoco se atrasan. Siempre llegan a tiempo. Amén. Como se dice aquí, hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador. Eso de que hay un hombre aquí que se llama el puente para llegar a Dios, eso es una blasfemia, hermanos. El único puente que tenemos aquí es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es la que nos ayuda a llegar al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Así es que corríjase y busque a Dios y lea la palabra y entienda lo que la palabra del Señor dice. Vamos a ver ahora los líderes seculares. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Que Él nos exhorta a que oremos por todas estas personas. Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 2. Nos dice así. Oremos por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto incluye a toda persona que ocupa cargos de autoridad en el mundo. En el caso de Pablo, significaba orar por el César. Y el César que se encontraba en el tiempo de Pablo no era muy bueno, hermano. Era Nerón, era un hombre terrible. Era terrible Nerón. Para nosotros para Pablo era el César, ¿verdad? Que era Nerón. Para nosotros significa nuestro presidente, los gobernadores, los senadores, los diputados, los jueces, los alcaldes, los miembros de juntas escolares, pastores y todo líder. O sea, aquí está el pastor. No nos hemos olvidado del pastor. Ahí tenemos que orar por el pastor. Sabemos que todos los dardos del enemigo vienen sobre él. Y él quiere destruir, él destruye, ¿cómo se dice?, la iglesia, y todos los hermanos se esperaman. Así es que por eso es que necesitamos orar por él. Bendecidos a Dios. Sabemos que tanto Pablo como Pedro fueron ejecutados bajo el dominio de Nerón, que era un tirano terrible. Cuando yo cursaba la escuela superior, me tocó hacer un reporte del libro que lleva el título de Nerón. Hermano, ese hombre era terrible, era terrible. Y yo le sugiero a cualquier persona que lo busque y lo lea para que se entere cómo era él. Bendecido sea Dios.
El hecho de hacer rogativas oraciones por los líderes del mundo es con el propósito de que sean salvos. Porque Cristo dice en su palabra, por medio del apóstol Pedro, segundo de Pedro, capítulo 3 y verso 9, nos dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. También las decisiones y acciones de estos líderes afectan, hermanos, de una manera u otra, impactan cómo el pueblo de Dios lleva a cabo la gran comisión. Usted ve que hoy en día pues ya no se puede hacer las cosas que antes se hacían libremente aquí. Antes se podía levantar uno y a cualquier lugar y predicar públicamente. Ahora usted no puede hacer si usted no coge permisos. Antes se podía ir y tocar las puertas a la gente e invitarlos a la iglesia. Hermano, ahora no se puede. Cualquier hermano puede estar durmiendo y llamar a la policía a usted. Usted tiene que entrar por las instrucciones y por las leyes que tiene establecido el mundo, y entonces esto ha hecho más difícil la obra del evangelismo. Así que debemos orar por ello para que haya posiciones positivas para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Dice, la obra puede ser facilitada o puede ser obstaculizada por estos líderes. Es por esto que tenemos que orar por ellos. Otra razón es para vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. En Jeremías 29 y verso 7, si usted lee ese capítulo, Jeremías le está hablando al pueblo de Dios que fue cautivo a Babilonia, y él está aconsejándolo y dándole un consejo. Y entre una de las cosas que le da, le dice de esta manera: procurad la paz de la ciudad al cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Se da cuenta? También, como nos dice en la Escritura, orar por la paz de Jerusalén y por la paz del pueblo de Dios, porque cuando ellos tienen paz, el mundo también tiene paz. Amén. Porque usted ve que está pasando lo que está pasando hoy, por lo que está aconteciendo al pueblo de Israel. Y usted y yo estamos llamados a hacer eso. Bendecido sea Dios. Tenemos que vivir nuestra fe cualquier sea la situación. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 12: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escúchelo, apréndaselo, y cuando esté pasando persecución, acuérdese que nuestro Señor Jesucristo nos los advirtió. Tanto Pablo como los creyentes de la iglesia primitiva tomaron en serio el mandato de Jesús de orar por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44 dice: la vida quieta y reposada no está diseñada para la comodidad de los cristianos. O sea, que nosotros que vivamos reposadamente no quiere decir que estemos quietos y que estemos viviendo tranquilos. Es para que hagamos el trabajo, testifiquemos, dice, sino para su testimonio en el mundo. Usted tenga algo de qué testificar al mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 11 dice: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Verso 12: a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Se da cuenta por qué el apóstol Pablo nos aconseja a que trabajemos? Él quiere que trabajemos para que no tengamos necesidad. Right. Así es que cada persona tiene una obligación de, si queremos predicar el evangelio y queremos que seamos efectivos, usted tiene que ser el primer ejemplo. Usted y yo tenemos que trabajar para que las cosas se nos hagan más fáciles. No podemos echarle toda la carga a la iglesia, hermano. La iglesia también tiene muchas responsabilidades. En estos días, hermano, hay que pagar cosas que en años atrás ni siquiera se mencionaban. Es increíble los biles que vienen que la iglesia tiene que pagar.
pero muchos hermanos no le importa, a muchas personas no le interesa, ni siquiera se acuerdan de traer la ofrenda, ni mucho menos los diezmos, porque piensan que no hay necesidad, pero hay mucha necesidad. Así es que Él quiere que nosotros trabajemos para que nosotros podamos suplir la necesidad nuestra, y si hay necesidad de extender la mano a otro, también se pueda. Ese es el propósito por el cual Dios le da a usted un trabajo y le da un trabajo a mi persona, ¿verdad? Ya yo no estoy trabajando, pero trabajé bastantes años. Ya puedo, gracias a Dios por los beneficios que aquí hay, una pequeña pensión y también el seguro social nos ayuda a mantenernos hacia adelante. Pero créame, hermano, que sin trabajar no podemos alcanzar, no podemos llegar a ningún lugar. Así que tenemos que trabajar a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Debemos orar por todos porque Dios quiere que todos se salven. Segunda de Pedro 3:9. La segunda parte nos dice dice cuidar su llamado y vocación. Timoteo, 2 Timoteo 1:5, valore su herencia espiritual. ¿Verdad? Cuidar su llamado y vocación y valore su herencia espiritual. Si usted es el primero que se convirtió en el Señor, pues no tiene mucha herencia. Pero si usted es el segunda o tercera, como es en el caso de Timoteo, pues él tenía una herencia espiritual bien valiosa, la cual el apóstol Pablo le aconseje que la valore. Vamos a seguir. Timoteo era un cristiano de la tercera generación. Seguía los pasos de su madre Eunice y su abuela Loida. Puede que nuestra herencia espiritual sea diferente, pero todos hemos sido adoptados en la familia de Dios y compartimos una poderosa herencia, la cual la podemos compartir a las nuevas generaciones o a las generaciones venideras. En Hechos 16, del 1 al 3, nos da más detalles de la historia personal de Timoteo. Su padre era griego y su madre era judía. Probablemente Timoteo, Eunice y Loida habían recibido el evangelio en la predicación del apóstol en Listra. Hechos capítulo 14, del 8 al 20, usted puede leer esa historia, muy bonita. A donde Pablo sanó a un cojo de nacimiento y la gente de aquel lugar querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Luego Pablo fue apedreado en Listra y dejado como muerto. Los creyentes hablaban muy bien de Timoteo. Pablo quería que él se uniera a su equipo misionero porque su padre era gentil. Pablo quiso circuncidarlo, ¿verdad? Él no quería tener ningún problema con los judíos, entonces Pablo quiso circuncidarlo para llevarlo con él. Con los judaizantes. Con los judaizantes, más bien, para no tener obstáculos en su ministerio. Estas mujeres, Loida y Eunice, ¿verdad?, habían enseñado a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que estaba en aquel momento, ¿cómo se dice? Que lo podían llegar a sus manos. Ahora mismo la palabra se me va. Aconteciendo. Que era lo que había en el momento, ¿ok? Así centraron la base para que él recibiera la salvación. O sea, que Timoteo recibiera salvación por la fe en Cristo Jesús. Tanto su madre Eunice como su abuela Loida y el apóstol Pablo contribuyeron al crecimiento espiritual de Timoteo. Pablo se considera como su padre en la fe para Timoteo. Primera de Timoteo 1:2 usted lo puede encontrar. Y en 2 de Timoteo 3:14 Pablo lo exhorta. Y dice aquí, hermano, no solamente para Timoteo, sino para usted y para mí. Escuche lo que le dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿verdad? Lo que has aprendido, que lo tenga, que persista en ello, y no solamente que persista, sino que siga hacia adelante. ¿Cómo se dice? Cuando con seguridad, ¿verdad? Persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, reconociendo y entendiendo, hermano, que el apóstol Pablo era un hombre bien inteligente, en cuanto a la ley era irreprensible. Después él conoció al Señor Jesús y todo aquel conocimiento que él adquirió en los pies de Gamaliel, él dice que lo puso para un lado, ¿verdad? No lo tenía mucho en cuenta, aunque eso lo ayudó muchísimo porque tenía mucho conocimiento de la ley, pero que ahora todo lo daba por aprender y conocer y entender más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso mismo Él nos aconseja a nosotros, que nosotros también hagamos lo mismo. Ajá. Dice aquí, Pablo se consideraba, ya leí eso. Dice aquí, pero el verso 15 dice que desde la niñez, él dice que lo persuade que sigan, él persiste que sigan, porque dice, porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Qué bendición, hermano, para Timoteo. Y qué bendición para toda aquella persona que tuvo el privilegio de conocer al Señor durante la niñez, hermano. Porque cuando usted conoce al Señor en la niñez, usted evita hacer muchos errores en la vida, ¿ok? Y está muy agradecido, yo no sé, pero se está muy agradecido cuando uno conoce al Señor en su temprana edad. Bendecido sea Dios. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y se le aconsejó a que él también transmitiera la herencia espiritual a otras generaciones, así como usted y yo tenemos que dársela a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de los hijos de nuestros hijos, y a toda aquella persona que podamos encontrar a nuestro alrededor. Darle testimonio y decirle cuánto el Señor los ama y cuánto el Señor hizo por usted y por mí, hermano. Ninguno de nosotros tenemos por qué perdernos. Cristo ya pagó por usted y por mí, y Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ejerza sus dones. 1 Timoteo 4, 14, dice así. Cuando Pablo, y también vamos a estar viendo 1 Timoteo 1, 1, versos del 5 al 6. Cuando Pablo y los ancianos impusieron las manos sobre Timoteo, comisionándolo para el ministerio, hablaron palabras proféticas sobre él. ¿Sí? Cuando la gente ora por nosotros y dice palabras, hermano, es bueno poner el oído y ¿cómo se dice? Asimilar aquellas cosas que se nos hablan y se nos dicen, porque esas palabras mañana nos van a ayudar a que podamos entender mejor nuestro llamado y a dónde Dios nos está conduciendo. Dice sobre él, Timoteo recibió un don espiritual de Dios. Todos nosotros recibimos un don, algún talento Dios nos ha dado. Los dones espirituales se dan para beneficiar y fortalecer al pueblo de Dios y a la iglesia. Estos dones no se pueden descuidar. Debemos mantenerlos encendidos, avivados. Él le aconseja a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y también a nosotros se nos dice lo mismo, hermano. Ha dejado de orar, hermano, busque la manera de cómo orar. Ha dejado de leer la palabra, hermano, busque la manera de cómo leer la palabra. Ha dejado de venir a la iglesia, no ponga tantas excusas. Un día de esto Dios le va a cortar el oxígeno y no va a tener más excusas. Así que busque la manera de cómo el Señor, de cómo acercarse al Señor y darle gracias porque todos los días que le ha dado de vida. Nosotros ponemos tanto pretexto para venir a servir al Señor y nos olvidamos, hermanos, de que Dios está apuntando todo lo que nosotros decimos y hacemos. Así es que con eso nada más yo tengo para estar temblando todo el resto de la noche y no vivir en paz durante toda la vida, porque nosotros a veces movemos la lengua muy ligero y nos olvidamos de que Dios está tomando nota. No dé tantas excusas, hermano. Busque la manera de cómo reprender al diablo, ¿verdad? Cómo ejercer el poder que Dios le ha dado en su vida y cómo vencer al enemigo con la palabra del Señor. Así que nosotros no tenemos excusa ninguna. Todas las que ponemos, créanme,
Yo veo gente que viene hasta en silla de ruedas a la iglesia. Hay gente que nos trae cargándolo en las manos. En otros países, hermano, usted quiere ver cómo la gente viene a la iglesia. No tienen ropa nueva como nosotros, no tenemos ropa nueva, no tenemos zapatos que tengan nombre, lujo, que usted está, lo que usted está haciendo simplemente enriqueciendo a aquellos que ya están ricos y usted poniéndose más pobre, porque muchas veces ni siquiera el dinero tenemos para comprarlo si lo estamos poniéndolo en tarjeta. Yo no hago eso, hermano, pero muchos lo hacen. Así es que Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir una vida sencilla, humilde, y que vengamos a Él humillados delante de Él para que Él nos bendiga. No ponga excusas. No hay excusas válidas delante de Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo. Primeramente le dice, ocúpate en la lectura de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Verdad? Primera de Timoteo 4:13. Segundo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque, hermano, cuando somos jóvenes cometemos muchos errores. A veces la juventud creemos que toda la vida la tenemos por delante y que todo el tiempo vamos a estar esbeltos y bien paraditos y, ¿cómo se dice? Los jóvenes somos así, éramos así, yo era así. El año creía que el mundo estaba en tus manos. Estaba en las manos mías, pero no era así, hermano. Pero cuando vamos madurando, vamos viendo cuántos errores, cuántas cosas cometemos. Cómo de ligeros a veces somos, Señor, ¿verdad? Y a veces, pues, cometemos muchos errores. Los dones espirituales se dan para beneficiar a la iglesia, solo leí incompleto ya. Así, para beneficiar a la iglesia, dije. Pablo advierte que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, ¿ok? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que todo cristiano debe de ejercer esos dones, ¿ok? Debe tener amor, debe tener poder y sobre todo dominio propio, porque esta carne, hermanos, se encrespa y muchas veces queremos que la gente haga lo que nosotros queremos. Pero usted y yo tenemos que ser dirigidos por Dios y tenemos que ser guiados por Dios y tenemos muchas veces que dar el brazo a torcer. Bendecido sea Dios. Pablo quería animar a Timoteo y por supuesto a animarnos a nosotros. Y lo aconseja que no se turbe y que no tenga dudas, porque él sea joven, ¿verdad? Esa es otra cosa, que a veces porque éramos jóvenes tampoco nos tenían en cuenta, porque no teníamos madurez, y es cierto, hermano, los jóvenes no tienen madurez, ¿verdad? Y a veces cuando decíamos una cosa o hacíamos otra, se nos criticaba o se nos ponía para el lado, no nos daban parte, no nos ponían a dirigir. Yo estoy hablando de la iglesia, nosotros teníamos una iglesia grandísima donde era la más grande en aquel entonces, ahora no lo es. El pastor murió y después de eso pues ya ni siquiera creo que existe, pero no creo que tienen mucha gente ahora. Pero había bastante gente y unas veces les tocamos no dirigir, a otros no, pero cuando nos querían ignorar pues no nos daban parte. Así es que como jóvenes cometemos errores, pero no debemos de amedrentarnos por eso, porque usted aprende cada vez que usted es corregido, si se deja corregir. Pablo quería animar a Timoteo, lo aconsejaba que no se turbara, que no tenga dudas, porque él sea joven. En 1 Corintios, capítulo 12, en las enseñanzas del apóstol Pablo sobre los dones espirituales, dice que es el contexto, los dones espirituales, el contexto de la poderosa imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene un don y son necesarios para que el cuerpo funcione, para que funcione bien. Dios es el que da los dones y ningún don es superior a otro don. Hay personas, porque Dios los usa de esta manera o Dios los usa de otra, se piensan que son más grandes que los demás hermanos. No, hermanos, nosotros todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco. Si el barco se hunde, todos nos hundimos. Así es que usted y yo tenemos que reconocer eso. En el verso 12, capítulo 2 y verso 22 de 1 Corintios, el apóstol nos dice antes, ¿verdad?,
Bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos debemos ejercer los dones que Dios nos ha dado para el bien de todos, ¿verdad? Yo quisiera que usted que está en su casa, que tiene tiempo, mire esta porción bíblica. Romanos capítulo 12, del 6 al 9. Primera de Corintios 12, del 6 al 11. Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Ahí nos habla mucho de los dones, de quién es el que los da, ¿verdad? Y cómo se deben de manifestar. Así que usted y yo tenemos que buscar, con esa asignación para que la lea. La última parte, yo sé que el tiempo se me fue y no he terminado. Lucha para ser fiel. Primera de Timoteo 6, del 12 al 16. Pelear con una esperanza segura. En San Juan 16, 33, el Señor Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Él nos advirtió que enfrentaríamos persecución y problemas. Prometió que su presencia estaría ahí siempre con nosotros. Las palabras de Pablo a Timoteo se alinean con las advertencias y las palabras de alientos de Jesús. En 1 de Timoteo 6, del 12 al 16, hay un contraste con la 1 de Timoteo 1, 18. Estas son imágenes militares. Se pueden relacionar a la guerra y a las competiciones del atletismo. El enfoque está en la contienda, la batalla, la lucha de fe que nosotros llevamos. Se le anima al joven ministro a ser fiel, al igual que a nosotros, hermanos. Tenemos la esperanza y la confianza segura de que Dios nos ha llamado a la vida eterna y que Jesús ya venció. En 1 Timoteo 2:6, Dios reveló su mensaje de buenas nuevas en Cristo a su debido tiempo. Y en cuanto a la segunda venida, en 1 Timoteo 6, 14 y 15, también todos los creyentes de todas las épocas nos unimos a orar, ¿verdad? Y decimos: sí, ven Señor Jesús, como nos dice Revelaciones capítulo 22 y verso 20. El Padre tiene los tiempos y sazones en su potestad. Hechos 1:7 nos dice, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Pero dice: pero no toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre tiene en su única potestad. Y en 2 de Pedro nos dice que es paciente, que eres paciente, no queriendo que nadie perezca, pero sabemos que un día Él regresará. Mientras tanto, hay que pelear la buena batalla, aferrarnos fielmente a las promesas de Dios, de la vida eterna. En el verso 11 de 1 de Timoteo 6:11 nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Significa huir de algunas cosas y correr hacia otras. En los versos de 1 de Timoteo 8 al 10 nos dice de qué cosas debemos huir. Así, si usted quiere ver qué es lo que usted debe huir, lea 1 de Timoteo 6, del verso 8 al verso 10. Bendecido sea Dios. Luchar mediante el poder del Espíritu Santo, 2 de Timoteo 1, del 13 a 14. Pablo nos manda a que todo creyente tiene la responsabilidad de participar en la batalla. Todos nosotros tenemos. Nadie puede pelear la batalla por usted, hermano. Usted tiene que enfrentarse a ella usted mismo. Dice: debemos de hacer el esfuerzo de vivir una vida fiel y piadosa. Sabemos que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Invocamos al Señor y dependemos de Él para seguir luchando. Timoteo había recibido todo lo que necesitaba.
tenía una base bíblica, había recibido instrucciones del apóstol Pablo, había recibido un llamado de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, y usted y yo también estamos fácil, ¿cómo se dice? También Dios ha facilitado eso para nosotros, ¿ok? Del Espíritu Santo. Se le encomendó guardar el buen depósito y predicar y enseñar la verdad. Y solamente la verdad, ¿verdad? La palabra de Dios. En 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús en Hechos capítulo 1 y verso 8 dice que recibiríamos poder. Así que el Espíritu Santo trae una esperanza segura en nosotros. En Romanos capítulo 15, verso 3 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como le dije, sin Él nosotros nada podemos hacer. Como creyentes, también creemos que todos necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, ¿verdad? Esta es la promesa que el Padre le ofreció a los discípulos y a todos los que creen. Bendecido sea Dios. Esta experiencia viene con la investidura de poder para la vida y el servicio y el otorgamiento de los dones para el uso en el ministerio. Es aquí que en Éfeso 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Esto nos habla de una experiencia continua. Necesitamos el poder del Espíritu Santo todos los días en nuestra vida, en el servicio y en nuestra lucha por ser fieles a Dios. De otra manera, hermanos, usted y yo tratamos de hacerlo con nuestro propio esfuerzo, vamos a fracasar. Necesitamos a Dios, necesitamos su ayuda, necesitamos su unción, necesitamos su gracia, necesitamos que los dones se manifiesten en nosotros. Leo qué nos dice Dios. Orar, cuidar, luchar. Los 3 verbos en los títulos de las secciones de esta lección ilustran la realidad que hay una batalla importante en marcha. Tenemos algo que proteger y no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Esta no es una guerra individual. Estamos en esto juntos. Dios nos ha unido para este propósito y nuestra variedad de dones y vocaciones se unen con el fin de edificar el cuerpo para llevar a cabo su misión. Comprometámonos a aprovechar todos los recursos que Él ofrece, orando uno por otro, procurando la presencia y el poder del Espíritu Santo. Hermano, sin Él nosotros nada podemos hacer y con Él vamos a tener la victoria. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Nos vemos la semana que viene si estamos vivos. Adiós. Alabado sea el Señor. Gracias a nuestra hermana Francis y gracias a nuestro Dios que nos ha permitido pues, estudiar un poco su palabra. Alabado sea el Señor. Y Él siempre pues no nos deja disappointed, okay? Dicen en inglés, okay? Él nunca nos deja, usted sabe, en el aire. Solos. Siempre nos permite que nosotros aprendamos. Muy bien, Dios me le bendiga, hermano. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que les amamos grandemente en el nombre del Señor. Muy bien. Ahorita vamos a orar, pero solo quiero recordarles que este viernes, mañana es viernes, ¿no? Mañana tenemos la iglesia del niño aquí a las 7 de la noche y también el sábado a las 11 de la mañana, si Dios permite, estaremos saliendo al aire en un programa radial en el 1680 de la banda AM a las 11 de la mañana y la emisora se llama La Única, ¿ok? So, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y el domingo a las 11 de la mañana. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos diste en esta noche de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad, ese es tu deseo de que nosotros vengamos a tu casa de oración
y nos presentemos delante de ti, oh Dios, y podamos conversar contigo un rato y después podamos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por esas bendiciones que nos das. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solo, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. De ahora déjenme darle la bendición sacerdotal. La encontramos en el libro de Números, capítulo 6. Alabado sea el Señor, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Le enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.